Comentarios de Martín Lutero. A la primera epístola de Pedro. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí San Pedro se dirige especialmente a las mujeres que en aquel tiempo tenían maridos paganos y no creyentes, así como de los maridos con esposas paganas. En aquellos días en que los apóstoles predicaban el Evangelio entre los gentiles, ocurría a menudo que uno de los cónyuges fuera cristiano y el otro no. A pesar de ello, se recomendaba que las esposas estuvieran sometidas a sus maridos del mismo modo que debería observarse hoy día. San Pedro manifiesta que la esposa debe estar sometida a su marido aunque éste sea pagano o no creyente, dando las razones para ello, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así, cuando un marido observa que su esposa se conduce y se adapta adecuadamente, puede ser inducido a creer que el cristianismo es algo digno en que creer, y aunque las mujeres no posean el mandato de la predicación, deben conducirse en lo que se refiere a sus ademanes y conducta de tal manera que induzcan a sus esposos a creer, tal como leemos de la madre de Agustín que convirtió a su pagano esposo antes de morir éste. Más tarde también convirtió a su hijo. Sin embargo, es evidente que se trata de un acto externo sin el propósito de alcanzar la piedad a través de ello. La obediencia no salva puesto que también es posible hallar una esposa pagana obediente, pero hay que serlo para servir al esposo ya que este es el orden establecido por Dios cuando dice en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este es uno de los castigos que Dios impuso a las mujeres aún siendo algo externo perteneciente al cuerpo, no al espíritu. Es importante saber los trabajos que uno ha de llevar a cabo para complacer a Dios. Debemos esforzarnos para cumplir con ellos del mismo modo que el mundo se esfuerza en proyectar lo que inventa. Para una mujer se trata de un noble y precioso tesoro conducirse de tal modo que muestre obediencia a su esposo porque sabe que está llevando a cabo un trabajo que complace a Dios. ¿Qué mayor alegría puede albergar? El pensamiento de una mujer que desea llevar una vida cristiana debe ser: no tendré en cuenta el tipo de esposo que tengo, si es gentil o judío, bueno o malvado. Solo pensaré que Dios me ha colocado en el estado matrimonial y que desea que sea sumisa y obediente a mi marido. Si lo cumple, todas sus obras serán como de oro, pero si no lo hace así, no se la convencerá de ningún otro modo. Los golpes no la convertirán en piadosa ni sumisa. Según el dicho, si expulsáis a un diablo de ella, introducís dos en su interior. Si los matrimonios fueran conscientes de esto, ¿de qué modo tan distintos se comportarían? Pero, desgraciadamente, nadie se alegra de cumplir con los mandamientos de Dios y por otra parte, todos se apresuran a cumplir con los que los hombres han inventado. Dios insistió tanto en la necesidad de esta obediencia que, en caso contrario, autorizó a los maridos a anular los votos de sus esposas tal como leemos en Números 30:8. El motivo es la voluntad de Dios de que en el hogar reine la paz y la tranquilidad. El apóstol sigue diciendo cómo debe comportarse una esposa en relación con los demás. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No solo una esposa,
sino un marido deben gozar de este tesoro interno. Aquí podríamos cuestionarnos si está mandado lo que dice San Pedro acerca de los adornos. Leemos que la reina Esther llevaba la corona de oro y los atavíos preciosos correspondientes a su estado, Esther 2, 12, 17. Lo mismo se dice de Judith, Judith 10, 3 al 4, pero también se dice que Esther despreciaba los lujos y que la obligaron a vestirse de aquel modo, Esther 14, 16. Por tanto afirmamos, debe educarse a la mujer a no anhelar los adornos. De lo contrario, el deseo de estos no tiene fin, así es la naturaleza. Por tanto, una esposa cristiana debe desdeñarlos, pero si el esposo lo quiere, o existe alguna otra razón a favor, hay que obedecer. Sin embargo, como dice San Pedro, dentro del incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, estáis bellas y suficientemente adornadas cuando os ataviáis para vuestro esposo. Cristo no desea que os adornéis para los demás y sentéis plaza de prostituta. Debéis esforzaros en vestir el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible como dice San Pedro y llevar una vida casta y decente. Es un buen signo la ausencia de espíritu cuando reina el ansia por el adorno, pero si se hallan presentes la fe y el espíritu, lo despreciarán triplemente como dijo la reina Esther. Conocéis mi modo de ser, no me placen los signos exteriores de mi elevada posición aunque me obligue a ello cuando aparezco en público. Lo aborrezco como si se tratara de un harapo monstruoso y por eso no lo llevo cuando no cumplo con mis obligaciones. Esther 14, 16. Un esposo debe hallarse sumamente complacido con una esposa semejante. Por tanto, como dice San Pedro, las esposas deben esforzarse en vestir el incorruptible ornato del espíritu manso. No solo deben rechazar la extravagancia, sino dejarla de lado como algo vergonzoso a fin de que en su interior permanezca la verdadera fe y para que ésta no deba ser dañada. Así, un corazón que no se preocupe de la apariencia, será glorioso a los ojos de Dios. Una mujer que se adornara de oro, alhajas y perlas de la cabeza a los pies, sin duda tendría un aspecto extraordinario y espléndido, pero nada comparable con la que luciera el suntuoso adorno del alma, tan magnífico a los ojos de Dios. El oro y las piedras preciosas son espléndidas a los ojos del mundo, pero ante Dios solo son estiércol. Ante sus ojos, el aspecto de la mujer de espíritu manso y apacible es bueno y glorioso dado que Él así lo considera. Un alma cristiana tiene todo lo que tiene Cristo porque, como ya hemos dicho, la fe nos aporta todas las posesiones de Cristo. Este es un tesoro enorme y precioso y un adorno digno de ser alabado en extremo. Por ello, hay que limitar el ansia de adornos en la mujer, de lo contrario, sus deseos la inclinan a ello. Si una mujer cristiana atiende este precepto, lo asume y piensa, no pondré ninguna atención en los adornos del mismo modo que Dios no lo hace, pero debo llevarlos si mi esposo así lo desea, ya se halla suficientemente adornada y decorada en espíritu. A continuación, San Pedro también cita el ejemplo de unas santas mujeres con el objetivo de conducirlas a una vida cristiana. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Quiere decir que estas santas mujeres se ataviaban ellas mismas del mismo modo que Sara obedecía a Abraham y le llamaba su Señor. Así cuando el ángel se le apareció a Abraham, las Escrituras dicen en Génesis 18, 10, He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces ella se echa a reír y dice, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Versículo 12. Indudablemente Pedro tenía estas palabras en su mente cuando mencionó a Sara como ejemplo. Ella no hubiera llamado Señor a su marido si no fuera una esposa sumisa. Por tanto, el apóstol continúa. Vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es condición de la mujer ser tímida y asustarse de todo. Por ello caen tan a menudo en la brujería y la superstición. Una arrastra a la otra por lo que resulta imposible decir en qué abracadabra estarán metidas.
Una mujer cristiana no ha de caer en ello, debe conducirse con libertad y confianza y desterrar la timidez. Por tanto, no debe practicar la brujería y murmurar una fórmula mágica por aquí y por allá, ni confiar en el azar, sino en Dios, y debe recordar que no puede actuar malamente, ya que si es consciente de que su posición en la vida complace a Dios, ¿por qué ha de temer? Si vuestro hijo muere, si caéis enfermas, alegraos, confiad en Dios, vuestra situación le complace. ¿Qué mejor lote se puede desear? Estas son las palabras que predicó a las esposas. A continuación les toca el turno a los maridos. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer también es el vaso o instrumento de Dios, dice el apóstol. Dios la utiliza para concebir, criar, alimentar, cuidar a los hijos y llevar la casa. Este es el trabajo de la mujer. De ahí que sea el instrumento y vaso de Dios, que la creó con este propósito y así lo implantó en ella. Así debe mirarla el marido. Por eso dice San Pedro: vosotros maridos, convivid con ellas en comprensión, tratando a la mujer como vaso más frágil. Ellas deben vivir de acuerdo con las normas del marido, debe hacerse lo que él mande y ordene, pero a su vez, debe tratarla con amabilidad y consideración, debe mostrarse tierno y debe honrarla como a vaso de Dios. Un hombre también es vaso de Dios, pero es más fuerte que una mujer. Ella es más débil y tímida y de corazón y espíritu temerosos. Por tanto, hay que tratarla y conducirse con ella de forma que lo pueda soportar. Debéis cuidarla como cuidáis de otra herramienta con la que se trabaja. Por ejemplo, si queréis tener un buen cuchillo, no lo golpearéis contra la piedra. Pero como es imposible dar normas para esto, Dios deja al arbitrio de cada uno el trato dispensado a la esposa según la naturaleza de ésta. Lo que no hay que hacer es usar de la autoridad de forma arbitraria, ya que como maridos debéis ayudarla, darle apoyo y protegerla, no dañarla. Al ser imposible dar una regla general, vosotros mismos debéis saber cómo conduciros sensatamente. En cuanto a los maridos, deben saber los deberes que complacen a Dios, deben tratar bien a sus esposas, darles alojamiento y tratarlas con amabilidad. No siempre será posible que ellas se comporten exactamente como desea el marido, pero vosotros sois hombres, y cuanto más irreflexivamente se conduzca la esposa, más reflexivamente deberéis conduciros vosotros. Habrá ocasiones en que tendréis que ser condescendientes, en otras tirar de las riendas un poco, ceder y conceder a vuestra esposa el honor que le es debido. No sé de cuántas maneras se ha interpretado el honor. Algunos lo toman en el sentido de que hay que procurar alimento, bebida y vestido a la esposa. Otros se refieren al débito conyugal. En mi opinión significa lo que ya he dicho, es decir, que un esposo debe tener en mente que su esposa también es cristiana y que es obra y vaso de Dios. Ambos deben conducirse de tal modo que ella honre al marido y que éste, a su vez, le conceda el honor debido. Si esto se observara, reinarían el amor y la paz, cuando en el matrimonio donde falta, solo domina la aversión. Por esta razón, si ocurre que un marido y una mujer se unen con el único propósito de obtener el placer sensual y basar su felicidad diaria en esta práctica, no obtienen otra cosa que amargura. Pero si se tiene en cuenta la obra y la voluntad de Dios, podréis llevar una vida matrimonial cristiana y no viviréis como lo hacen los paganos que ignoran la voluntad de Dios, como coherederas de la gracia y de la vida. El marido no debe apreciar a su esposa solo porque sea débil y frágil. Debe tener en mente que ella también está bautizada y tiene exactamente lo mismo que él, las bendiciones de Cristo. Internamente todos somos iguales, no hay diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, externamente, Dios quiere que el marido gobierne a la esposa y que ésta se someta a él, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. San Pedro quiere decir, si no actuáis sensatamente y solo fanfarroneáis y gruñís e insistís en hacer únicamente vuestra voluntad, y si ella también es frágil,
de modo que ninguno pueda excusar o perdonar al otro. Os será imposible orar y decir, Padre, perdónanos nuestras faltas como nosotros las perdonamos a los demás. Con esta oración se lucha contra el diablo. Por tanto hay que vivir de acuerdo y en paz uno con otro. Hay obras preciosas a nuestro alcance que debemos llevar a cabo. Si lo que antecede fuera predicado y conocido, las buenas obras abundarían en nuestras casas. Hasta aquí hemos oído cómo debe conducirse un cristiano en todos los aspectos de su vida, en especial con su cónyuge. A continuación se nos instruye en cómo llevar una vida cristiana en nuestras relaciones con los demás. Capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todo esto no dice otra cosa sino que debemos amarnos los unos a los otros. Lo que las Escrituras suelen comprimir en unas pocas palabras, aquí se expresa con detalle. San Pedro quiere decir, esta es la suma y sustancia del tipo de vida externa que debéis practicar. Debéis tener unidad de espíritu. Los apóstoles Pedro y Pablo suelen utilizar esta expresión. Significa que hemos de tener una sola mente, un espíritu y una convicción. Lo que parece bueno y adecuado para uno mismo, debe también parecerlo para los demás. Este es un dictado valioso y de una gran profundidad y así debe ser entendido. San Pablo, en especial, escribió bastante acerca de ello. No podemos obrar todos igual. Cada uno debe cumplir su tipo especial de trabajo. El de un hombre es distinto al de una mujer, el del siervo al del dueño. Es estúpido enseñar que todos debemos hacer lo mismo como han hecho tantos predicadores absurdos que explican las leyendas de los santos, diciendo que este hizo esto y el otro aquello y afirmando que nosotros hemos de hacer lo mismo. Indudablemente, Abraham hizo una obra buena y preciosa cuando se dispuso a sacrificar a su propio hijo porque Dios así se lo había ordenado. Los paganos, por imitación, también quisieron sacrificar a sus hijos, cosa abominable a los ojos de Dios. El rey Salomón hizo bien en edificar el templo y Dios le premió por ello. Y ahora, nuestros locos ciegos también proclaman que hemos de edificar iglesias y templos para Dios aunque no tengamos ningún mandamiento para ello. Así que hoy se predica lo opuesto, es decir, que todos han de cumplir con el mismo trabajo. Hay varias opiniones y absolutamente contrarias al Evangelio. Hay que enseñar que puede haber una sola mente pero muchas obras, un solo corazón y muchas manos. No hay que hacer todos el mismo trabajo, sino cada uno atender a sus propios deberes. De otro modo, desaparecen la misma mente y el mismo corazón. Hay que permitir que lo externo sea variado y que cada uno se limite a lo que le ha sido confiado y en la especie de trabajo en la que ha sido colocado. Esta es la enseñanza adecuada y es preciso comprenderla correctamente porque es motivo de especial atención por parte del diablo. Este induce a la gente a pensar que su propio trabajo es mejor que el de los demás y por ello, las personas se comportan de modo extraño las unas con las otras, monjes contra sacerdotes, una orden contra la otra. Porque todos alegan hacer el mejor trabajo, se procedió a establecer las órdenes, pero una orden pretendió ser mejor que la otra y así los agustinos fueron contra los dominicos y los cartujos contra los franciscanos. Como resultado, existe un desacuerdo general y nada evidencia un desorden mayor que el existente entre las órdenes. Si se les hubiera enseñado que ante Dios ningún trabajo es mejor que otro, sino que a través de la fe todos son iguales, los corazones permanecerían en armonía y nuestros pensamientos serían semejantes y diríamos, ante Dios, la posición de un obispo no es mejor que la de un hombre común, ni la de la monja con la de la mujer casada, y así con todas ellas.
Pero ellos no quieren oírlo, inducidos por la vanidad de ser mejores que los demás. Alegan, porque mi posición en la orden no ha de ser mayor y mejor que la del hombre común. Por tanto, tener unidad de espíritu significa que todo el mundo considere su propio trabajo igual al de los demás y que, por ejemplo, el estado del matrimonio sea tan excelente como el de la Virgen. Ante Dios todo es igual. Él juzga según el corazón y la fe, no según el trabajo o las obras de cada uno. Por tanto, nosotros debemos juzgar como lo hace Dios. Somos de una misma mente, la unidad permanece en el mundo y los corazones siguen indivisibles sin que los separe ninguna obra externa. Debo estimar a todos por igual y considerar el trabajo de todos como del mismo valor, siempre que no se trate de un pecado. En relación a esto, San Pablo también dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que el diablo también nos engañará a vosotros y destrozará vuestro inocente espíritu. Y en Filipenses 4:7 Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol hace tanto hincapié en el espíritu porque es sumamente importante, dado que si mi espíritu cae en el error, estoy perdido. Si por ejemplo, soy un monje y creo que mi trabajo es de mayor valor ante Dios que el de los otros y digo, gracias, Dios mío, por ser un monje y que mi estado sea mucho mejor que el del matrimonio. El sentido de mi superioridad nace de este modo de opinar y seguro que me consideraré más piadoso que otros y los despreciaré, en cuyo caso me engaño a mí mismo, igual que una mujer casada que crea que a los ojos de Dios es mejor que yo en mi orden. Por tanto, si uno cree que la fe aporta por ella misma todo cuanto un cristiano debe tener, tendremos un solo espíritu y una sola mente y no habrá distinción alguna entre los respectivos trabajos u obras. De ahí que la declaración de San Pedro deba tomarse referida en un sentido espiritual y no externo y en un conocimiento interno de aquello que tiene validez ante los ojos de Dios. Ambos, enseñanza y vida deben ser uno y lo mismo. Debo considerar bueno lo que vosotros consideréis bueno y, al revés, lo que me complace a mí, debe complaceros a vosotros. Este es el espíritu cristiano al que hemos de aferrarnos firmemente y no permitir que nada nos aleje de él, tal como dice San Pablo. Si el diablo logra descarriar al espíritu, descarría la auténtica virginidad, y todo está perdido. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Ser compasivo significa que una persona debe cuidar de otra y compadecerse de corazón de las desgracias del prójimo. Si vuestro prójimo sufre por algo, no debéis pensar, lo tiene bien merecido. Lástima que no le pasen más cosas, se lo merece. Si hay amor, se cuida del prójimo y si éste tiene alguna desgracia, se la toma como suya como si le ocurriera a él mismo. Amar a los hermanos quiere decir amar a cada uno como si fuera el propio hermano. Esto es fácil de comprender porque la misma naturaleza nos lo enseña. Los auténticos hermanos están más unidos que cualquier grupo de amigos. Nosotros los cristianos hemos de imitarlo porque somos hermanos en el bautismo. Una vez bautizado, incluso mi madre y mi padre son mi hermano y mi hermana, porque a través de la fe tengo las mismas bendiciones y la misma herencia en Cristo que ellos. Un tierno corazón, vísceros y, para explicarlo acertadamente he de recurrir a una ilustración. Observad cómo actúan una madre o un padre en relación con su hijo. Cuando una madre asiste a una desgracia, la víctima de la cual es su hijo, toda ella, su corazón y su cuerpo, se alteran. De ahí viene el modo de hablar de muchos fragmentos de las Escrituras. Hay un relato al respecto en 1 de Reyes 3:16. En que dos mujeres se presentan a juicio ante el rey Salomón alegando cada una de ellas que el niño con el que vienen es el suyo. El rey, para saber quién era la verdadera madre, tuvo que acudir a la naturaleza. Dijo a las dos mujeres, tú dices que el niño es tuyo, tú también lo afirmas. Muy bien, que traigan una espada y dividiremos al niño en dos y daremos una mitad a cada una. Así descubrió quién era la verdadera madre. El texto dice,
sus entrañas se le conmovieron y exclamó: «Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis». De ello, resulta fácil comprender a lo que uno se refiere cuando habla de un corazón tierno. San Pedro desea tratarnos como amigos sinceros nacidos en el mismo regazo. Del mismo modo que se conmueven el corazón, la médula, las venas y todas las energías corporales, así debe ser en el caso que nos ocupa. En el corazón debe prevalecer un sentimiento cordial y maternal, siendo esta la clase de espíritu que un cristiano debe albergar en relación con las demás personas. Aunque, en verdad, el objetivo es elevado, seguro que existe un número excepcionalmente reducido de los que sienten un amor fraternal por su prójimo y que cuando ven que una persona sufre, todo su ser se estremece como el de la madre por su hijo, de tal forma que invade su corazón y sus venas. De ello, podéis deducir cuán lejos se halla la vida de monjas y frailes de este fraternal amor. Si los reunieran a todos juntos en un solo haz, no hallaríais en ellos ni una sola gota de dicho amor cristiano. Por tanto, vigilemos y pongamos atención en el caso de hallar este amor en nosotros mismos. Se trata de un sermón breve y dictado con apresuramiento, pero entra profundamente y cubre un gran espacio de terreno. Una mente fraternal significa que, externamente, hay que llevar una vida plena de amor. No solo hay que cuidar de otro, como un padre y una madre cuidan del hijo, sino que hay que tratarle con amor y ternura. Hay quien es raro y retorcido, como un árbol con muchas ramas, y tan áspero y poco amistoso que uno no desea tener ningún trato con él. Son gente llenos de desconfianza que se irritan con facilidad. Nadie quiere nada con ellos. Y, al contrario, hay gente excelente que pone a contribución el mejor de sus esfuerzos en hacer algo. No son desconfiados, son lentos en la ira y siempre a punto de perdonar. Suelen ser llamados candidi, pero San Pablo llama a esta virtud y los alaba a menudo. Fijaos en el Evangelio. Describe al Señor Jesucristo de tal modo que esta virtud brilla en él de forma especialmente notable. En ocasiones, los fariseos le atacan por todos lados, con el propósito de hacerle caer en la trampa. Sin embargo, él nunca se enfada, e incluso aunque a veces los apóstoles tropiecen y se equivoquen, jamás les grita, sino que se muestra tierno con ellos y les atrae hacia él de tal modo que aquellos permanecen sinceramente contentos de estar a su lado y de asociarse con él. En ocasiones, en la tierra, se ve algo semejante entre amigos y compañeros en los que dos o tres auténticamente amigos están dispuestos a ayudarse mutuamente. Cuando alguno se equivoca, los demás le perdonan de inmediato. Esta es una imagen imperfecta de lo que San Pedro tiene en mente, aunque no nos cuente la historia completa. Dicha fraternidad debe ofrecerse a todo el mundo. Conduce a percibir la verdadera naturaleza del amor y la calidad humana de los cristianos. Así viven entre ellos los ángeles de los cielos. Lo mismo debería ser en la tierra, pero rara vez ocurre. San Pedro recomienda que todos, criados y criadas, maridos y esposas, lleven a cabo sus deberes en todo momento. Sin embargo, si queréis estar seguros de que lleváis a cabo un trabajo precioso y agradable a los ojos de Dios, abandonad todo cuanto se ha predicado en nombre del diablo, todo aquello con lo que el mundo se afana en un vano esfuerzo por merecer el cielo. Pero, ¿cómo estar seguros de complacer a Dios con todo cuanto se dice aquí? El propio trabajo y la vida de uno deben ir acompañados de la compasión y el amor por los hermanos, todo ello nacido de un tierno corazón. Aquí, el apóstol no menciona ni una palabra de las tonterías que se nos predican. No dice, edificad iglesias, pagad misas, sed sacerdotes, donad una vaca, haced voto de celibato. No, dice, recordad que debéis ser fraternales. Estas son las obras y trabajos realmente preciosos, de oro, de piedras preciosas y de perlas que complacen a Dios. Todo ello no gusta al diablo porque sabe que significa la pérdida de su causa. Por tanto, hace cuanto puede para suprimirlo. Hace que los monjes vociferen. Si afirmáis que nuestra causa es falsa es porque el diablo os hace decirlo. Debéis replicarles, ¿no sabéis que las obras o trabajos que San Pedro califica de buenos son el amor fraternal, el corazón tierno y la compasión?
si estas son las mejores obras, debéis admitir que cuando afirmáis que las vuestras son mejores, estáis mintiendo. Me admira profundamente que entre nosotros haya tanta ceguera como para admitirlo. Tomás, el monje dominico, tuvo el descaro de declarar que el estado sacerdotal y conventual era mejor que el de los cristianos corrientes. Los centros de enseñanza superior adoptaron esta teoría y sobre esta base crearon doctorados. Más tarde, siguieron al Papa y a su tropa de seguidores y elevaron a esos sedicentes doctores a la santidad. Por tanto, debéis aprender lo que he predicado. Cristo en persona y todos sus apóstoles enseñaron que si deseáis llevar a cabo las mejores obras y vivir del modo más excelso, os basta practicar la fe y el amor. No hay nada mejor. Por tanto, ha de ser mentira cuando digan que es mejor que la fe y el amor, en cuyo caso también sería mejor que la palabra de Dios, y si se hallare por encima de esta, también lo estaría por encima del mismo Dios. De ahí que San Pablo acertara cuando afirmó que el anticristo se exaltaría por encima de Dios. Segunda a Tesalonicenses 2:4. Debéis tener claro que cuando no prevalecen el amor y la fraternidad, todas las demás obras están condenadas. Despreciad todo cuanto no lo enseñe así. Por eso se comprende la insistencia de San Pedro en el modo de vida que ha de practicar un cristiano, es decir, que la vida interna debe orientarse hacia Dios. De ahí que deba concederse a esta epístola el valor del oro más puro y auténtico. Y San Pedro continúa: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí se explica con mayor extensión la naturaleza del amor. No es nuestra la actitud que debemos adoptar con los que nos atacan y persiguen. Cuando os traten mal, dice, debéis hacer el bien. Cuando os injurien o maldigan, debéis bendecirlos. Estos son los resultados del amor. Dirán: Dios mío, qué raros son esos cristianos, pues no devuelven bien por mal. Como dice el apóstol, han sido llamados a hacerlo a fin de heredar todas las bendiciones. De ahí que debáis esforzaros en cumplirlo. En las Escrituras, a nosotros los cristianos se nos llama un pueblo de bendición, o el pueblo bendito. Dios dijo a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Dios vertió sobre nosotros tanta bendición a fin de eliminar de entre nosotros la maldición y la condena que nos fue transmitida por nuestros primeros padres y que Moisés también lanzó contra los incrédulos, debemos conducirnos de modo que las gentes exclamen: realmente, son una nación bendita. Esto es, por tanto, lo que el apóstol dice: fijaos, Dios ha sido misericordioso con vosotros y no solo os ha quitado la maldición que cayó sobre vosotros y os ha ahorrado el castigo por la blasfemia con la cual le deshonrasteis, sino que, al contrario, en lugar de ello, os ha abrumado con su gracia y bendiciones a pesar de merecer todas las condenas por blasfemar de Dios, ya que donde habita la incredulidad, se blasfema de Dios. Por ello habéis de hacer lo mismo que se ha hecho en favor vuestro. No maldigáis, ni injuriéis, hablad bien aun cuando se hable mal de vosotros, y soportad la injusticia. San Pedro cita Salmos 34:13, donde el profeta David dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Es decir, nos desea una vida de alegría y placer y no de muerte, días dichosos y plenos de bienestar, que guardemos nuestra lengua de hablar mal, no solo contra los amigos, cosa que no tiene valor dado que hasta los peores, las serpientes y las víboras, también lo practican. Dice: sed alegres y guardad vuestra lengua incluso contra vuestros enemigos cuando ellos os provoquen y tengáis razón en injuriarlos y denostarlos. Además, el apóstol añade que hemos de evitar que nuestras palabras no llamen a engaño. Es evidente que hay muchos que practican el vocabulario amable y saludan buenos días a sus vecinos, cuando en su interior están diciendo que el diablo te lleve. Son gente que no han heredado las bendiciones, frutos podridos del árbol diabólico. Por ello Pedro cita otro versículo que tiene que ver con las obras pero que va directo a la raíz, es decir, al interior del corazón. Continúa el profeta:
Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando alguien golpea en la cabeza al culpable de un mal, la gente lo considera como un acto de paz, cuando en realidad lo aparta de ella. Con este sistema ningún rey ha conseguido la paz con sus enemigos. El imperio romano era tan poderoso que aplastaba a todo cuanto se le oponía. Era su sistema. Pero este método de lograr la paz es inoperante. Por cada enemigo conquistado y abatido, surgen 10 o 20 contrarios hasta que hay que ceder. Pero el que domina su lengua y se aparta del diablo, busca la paz en la forma de vida y la halla. Alejarse del diablo y hacer el bien significa mirar con indulgencia el mal ajeno y ser capaz de pasar por alto la maldad y la injusticia. Buscad la paz de este modo y la hallaréis. Si cuando vuestro enemigo ha descargado su ira y ha hecho todo cuanto ha podido, lo soportáis. No le injuriáis si no descargáis vuestra ira contra él, su propia ira le dominará. Así Cristo dominó a sus enemigos por la cruz y no por el poder o la espada. A propósito de ello, hay un proverbio que debería escribirse con letras de oro, donde las dan las toman y quien pega se equivoca. Por tanto, no son los golpes los que traen la paz, es contrario a la naturaleza humana. Si tú sufres injusticias, no devuelvas los golpes y déjalo pasar, entonces ocurrirá lo que sigue a continuación. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si no tomáis venganza y no pagáis el mal con el mal, el Señor os mirará desde los cielos, no tolera el mal, por tanto, al no devolverlo, obramos correctamente. A estos mira el Señor, sus oídos están abiertos a sus oraciones, es nuestro protector. No nos olvidará. Por tanto, no podemos permanecer fuera de su vista. Este consuelo debe mover a todo cristiano a sufrir las injusticias con paciencia y no devolver mal por mal. De ahí que sepa que el alma del que obra mal arderá eternamente en el fuego del infierno. Por tanto, un corazón cristiano debe decir, amado Padre, para esta persona que incurre en vuestra ira de forma tan horrible y se coloca en el trágico peligro de arder en el fuego eterno. Imploro tu perdón y hacer con él lo que tú hiciste conmigo cuando me salvaste de ella. Del mismo modo que mira con agrado a los justos, contempla a los malvados con desagrado con el ceño fruncido y descarga su ira sobre ellos. Y dado que sabemos todo esto, deberíamos sentir piedad y compasión y orar por ellos. San Pedro continúa. Capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si defendéis con celo lo que es correcto, es decir, no pagáis al mal con el mal, pero sois sinceros y fraternales, nadie podrá haceros daño, incluso aunque acabéis privados de honores, vida y bienes, no habréis recibido ningún mal, puesto que seguís en posesión de un bien que no puede ser comparado con ninguno y que nadie puede arrebatarnos. Los que nos persiguen no tienen nada salvo sus posesiones terrenales. Aunque perdamos nuestros insignificantes bienes terrenales, seguiremos teniendo una posesión eterna e imperecedera. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice, no solo nadie puede dañaros si sufrís por amor a Dios, sino que sois benditos y deberéis sentiros felices de sufrir por Él, como Cristo mismo declara en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Por ello, afortunado es aquel que escucha las palabras del Señor directamente en nuestros corazones de modo tan amoroso y consolador.
A quien no le fortalezcan, consuelen y alegren, indudablemente la fuerza le abandonará. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí San Pedro recoge una cita de Isaías 8, 12 al 13 donde dice el profeta: ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor. Una tal declaración nos aporta protección y apoyo, en ella podemos confiar, por tanto nada puede dañarnos. Dejemos que el mundo intente aterrorizarnos y nos amenace lo que le venga en gana, tarde o temprano acabará, pero nuestro consuelo y alegría no tendrán fin. De ahí que no debamos temer al mundo, hemos de ser valientes ante Dios. Empero, hemos de mostrarnos temerosos y humildes. ¿Qué quiere decir San Pedro cuando manifiesta que hemos de santificar a Dios? ¿Cómo podemos santificarle? ¿Acaso Él no nos santifica? Respuesta: en el Padre Nuestro decimos: santificado sea tu nombre, aunque Él también lo santifique. Debéis santificarle en vuestros corazones, dice San Pedro. Esto es, cuando el Señor os envía algo, sea bueno o malo, beneficioso o perjudicial, tanto si aporta honor como deshonor, buena o mala fortuna, debo considerarlo no solo bueno, sino también santo, y debo decir: se trata de algo santo, puro y precioso, y no soy digno de ser tocado por ello. Así, el profeta dice en Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando en tales trances, alabo a Dios y considero sus obras buenas, santas y preciosas, le santifico en mi corazón. Pero los que acuden a los libros de leyes, se quejan de sufrir injusticias y afirman que Dios duerme. No lo hacen con el propósito de ayudar a lo que es bueno e impedir lo malo, sino que deshonran a Dios si no le consideran santo. El cristiano debe decir que Dios es quien está en lo cierto y él quien se equivoca, que Dios es santo y él no lo es. Así el profeta Daniel dice en el 3 capítulo: Señor, todo cuanto hiciste por nosotros lo llevaste a cabo en recto y verdadero juicio, porque hemos pecado. Por ello, permite que la vergüenza caiga sobre nosotros y la alabanza sobre ti. Si cantamos gracias sean dadas a Dios y a Dios alabamos, y decimos Dios sea bendito y alabado cuando nos golpee la desgracia, le santificamos adecuadamente según dicen Pedro e Isaías. Sin embargo, con todo ello el apóstol no pretende decir que el que os perjudica hace bien y se comporta debidamente. Entre Dios y yo y entre yo y vosotros el juicio es sumamente diferente. Mi corazón puede albergar ira, odio y una lujuria diabólica y sin embargo no hacer daño a nadie. Aún no os he perjudicado y por tanto, no tenéis nada contra mí, pero ante Dios soy culpable. Por tanto está en lo justo si me castiga lo que con toda certeza he merecido. Si no lo hace, es por pura misericordia. Ello no significa, por tanto, que quien me persiga esté haciendo lo justo, dado que no le he hecho ningún mal, a diferencia del que he hecho a Dios. Cuando Él os manda al diablo o a gente malvada para castigaros, los utiliza para administraros su justicia. De ahí, que en estos casos, los malvados y los pillos tengan su utilidad. Leemos en Ezequiel 29, 19 al 20, referente al rey Nabucodonosor, cuando el Señor habla a través del profeta: ¿no sabéis que Él es mi siervo y que me ha servido? Debo premiarle porque todavía no le he pagado. Como recompensa le daré la tierra de Egipto. El rey no tiene ningún derecho sobre este país, pero Dios lo tiene para que a través de él aquella gente sea castigada. Así, los malvados también le sirven y no comen su pan en vano. Les da lo suficiente y permite que les sirvan persiguiendo a sus santos. Según la razón, uno cree que en este caso hacen lo correcto, aunque Dios solo les pague aquí dándoles una gran cantidad de tierra a fin de que puedan ser sus carceleros y persigan a los piadosos cristianos. Pero si lo soportáis, santificáis a Dios y decís: de acuerdo, Señor, prosperaréis. Él arrojará a esa gente al infierno donde serán castigados por su maldad. En cambio, a vosotros os recibe misericordiosamente y os otorga su bendición. Por tanto, dejad que Él se encargue de todo. Él pagará con toda seguridad.
A propósito de esto, tenemos el ejemplo del santo Job una vez que sus hijos y su ganado hubieron muerto y hubiera sido despojado de todas sus propiedades. Decía, Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó, sea bendito el nombre de Jehová. 1:21. Y cuando su mujer se mofaba de él y le insultaba diciéndole, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muere. 2:9. Él le replicó, hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que, ¿aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? Y dice Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, no Dios me lo dio, el diablo me lo quitó aun cuando el diablo tuviera algo que ver. Este hombre santificaba a Dios del modo justo, por tanto, él también fue alabado y bendecido en gran medida por él. El apóstol continúa. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí está claro que San Pedro se dirige a todos los cristianos, sacerdotes, laicos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos y en cualquier estado en que se hallen. De ello, se deriva que cada cristiano debe estar siempre a punto de dar cuenta de su fe y razón y respuesta cuando sea necesario. Hasta ahora, a los laicos se les prohibía leer las Escrituras, por eso el diablo imaginó una estrategia para apartar a la gente de ellas. Pensó, si puedo conseguir que los laicos no lean las Escrituras, apartaré a los sacerdotes de la Biblia y los dirigiré hacia Aristóteles. Así los sacerdotes balbucean cuanto les pasa por la cabeza y los laicos han de conformarse con escuchar semejante predicación. En cambio, si se les permitiera leer las Escrituras, los sacerdotes estarían obligados a estudiarlas para no ser rechazados y arrojados de sus puestos. Pero advertid que San Pedro nos avisa de que hay que estar preparados para defender nuestra fe, cuando llegue la hora de la muerte. Ni yo ni el Papa estaremos a vuestro lado y no tendréis ninguna excusa para decir, quiero creer lo que los concilios, el Papa y nuestros padres creyeron y el diablo responderá, y que si se equivocaron, y os arrastrará al infierno. Por tanto, habéis de tener conocimiento de aquello en lo que creemos, es decir, de lo que dice la palabra de Dios, no la que el Papa y los santos padres creían o afirmaban. No debéis confiar en una persona, sino únicamente en dicha palabra. Por ello, si alguien os ataca y os trata de herejes y pregunta, ¿por qué creéis que os salváis a través de la fe? Le replicáis, tengo la palabra de Dios y los claros argumentos de las Escrituras, como cuando San Pablo dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, y cuando, Primera de Pedro 2:6, San Pedro en base al profeta Isaías 28:16, habla de Cristo como la piedra viva y dice, el que crea en ella no vacilará. Por eso afianzo mis creencias en todo ello y sé que la palabra no me decepcionará. Pero si, a semejanza de otros locos, decís, queremos oír lo que dicen los concilios, me atengo a ellos, estáis perdidos. Deberéis decir, ¿qué me importa lo que este o aquel crea o decrete? Si no predica la palabra de Dios, no quiero oír nada más. Podríais afirmar, hay una confusión tan grande, que uno no sabe qué creer, por eso es mejor esperar a que se emita un decreto sobre ello. Respuesta, de paso, os iréis directos al diablo, y cuando os halléis a las puertas de la muerte y no sepáis qué creer, ni yo ni nadie os podrá ayudar. Por tanto, debéis saber por vosotros mismos. No debéis hacer caso de nadie, sino creer firmemente en la palabra de Dios si queréis escapar del infierno. Incluso para los que no saben leer, les es necesario aprender y creer por lo menos en un par de pasajes claros de las Escrituras y mantenerse firmes en ellas. Por ejemplo, Génesis 22:18, donde Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si comprendéis bien este pasaje, podéis vivir confiados y decir, aunque el Papa, los obispos y todos los concilios se mostraran contrarios a mí, yo le diría, esto es la palabra de Dios, para mí es cierta, no miente, lo que ha de ser bendito debe serlo a través de la simiente. Dicha bendición significa que nos libra de la maldición, esto es, del pecado, de la muerte y del infierno. Por tanto,
De ello se deriva que quien no es bendecido a través de la simiente, está perdido. De ahí que ni mis obras ni mis méritos puedan contribuir con nada a la salvación. La declaración de San Pedro según la cual quien crea en la piedra viva no será avergonzado, 2:6, llega a la misma conclusión. Por eso, si alguien os ataca y os pide los motivos que os inducen a sostener vuestra fe, debéis responderle: esta es la fundación, no puede fallarme. Por tanto, no me importa lo que el Papa o los obispos enseñen y decidan. Si fueran obispos auténticos, enseñarían la fundación donde se asienta la fe a fin de que todos los cristianos la conociéramos. Y sin embargo, continúan empecinados en que ningún laico puede leer las Escrituras. Si alguien os pregunta si queréis al Papa como cabeza de la Iglesia, debéis responderle: sí, deseo que sea cabeza, pero de los sinvergüenzas y malhechores. Conozco una declaración de San Pablo en 1 Timoteo 4:1-3, donde dice que habrá quien preste oídos a doctrinas diabólicas, quien prohíba el matrimonio y goce con la abstinencia de los alimentos que Dios ha creado. Es evidente que el Papa prohíbe el matrimonio. Por tanto, es el anticristo, porque actúa contrariamente a lo que Cristo ordena y enseña. Lo que Cristo libera, el Papa lo ata. Cuando Cristo dice que no hay pecado, el Papa afirma lo contrario. Así que es conveniente que aprendamos a argumentar nuestra fe, porque llegará el momento en que tendremos que hacerlo. Si no ocurre aquí abajo, sucederá cuando la muerte se presente. Entonces el diablo se adelantará y os preguntará: ¿por qué habéis llamado anticristo al Papa? Si no estáis preparados para sostener vuestros argumentos y aportar razones, os vencerá. Así que, en este caso, San Pedro quiere decir: a partir del momento en que os habéis convertido en creyentes, seréis sometidos a persecuciones, pero contaréis con la fe y la esperanza de la vida eterna. Y si os preguntan la causa de dicha esperanza, respóndeles con la palabra de Dios. Los sofistas también han pervertido este texto. Alegan que hay que derrotar a los herejes con los razonamientos y las luces naturales de Aristóteles, utilizando la expresión latina rationem revere, como si San Pedro dijera que debe hacerse por medio de la razón humana. Afirman que las Escrituras no son suficientes para derrotar a los herejes. Debe hacerse, dicen, por medio de la razón nacida del cerebro, y de ahí debe proceder la prueba de la certidumbre de la fe, incluso aunque nuestra fe trascienda la razón y nazca únicamente del poder de Dios. Si la gente se niega a creer, debéis manteneros en silencio. No tenéis ninguna obligación de forzarlos a considerar las Escrituras como el libro o la palabra de Dios. Basta con que vosotros asentéis vuestra fe en ella. Así debéis comportaros cuando os asalten diciendo: predicáis que no debe hacerse caso de las enseñanzas de los hombres. Y sin embargo Pedro y Pablo e incluso Jesucristo fueron hombres. Si oís una gente tan completamente ciega y endurecida que llegan a dudar de la palabra de Dios, mantened silencio. No digáis una sola palabra y dejadles que continúen con su falacia. Limitaos a decir: puedo darte pruebas suficientes a partir de las Escrituras. Si quieres creerlas, mejor para ti; en caso contrario no te diré nada más. Entonces tú me puedes decir: de este modo la palabra de Dios caerá en desgracia. Dejadlo todo en manos de Dios. Por ello es tan preciso prepararse bien y saber cómo enfrentarse a los que presentan tales argumentos. Presenta defensa con mansedumbre y reverencia. Esto es, cuando os desafían y os someten a interrogatorio, no respondáis con orgullo ni actuéis desafiantes ni con violencia, como si os propusierais arrancar un árbol de cuajo. Al contrario, debéis conduciros con mansedumbre y reverencia, como si os hallarais ante el tribunal de Dios y tuvierais que responder ante él. Puede ocurrir que se os cite ante reyes y príncipes, ante los cuales os presentaréis fortalecidos con los versículos de las Escrituras y pensando: les voy a responder adecuadamente, pero os encontraréis con que el diablo os quita la espada de las manos y os aplica una estocada. Entonces os sentiréis muy desgraciados y descubriréis que la armadura con que os habíais cubierto no os ha servido de nada. Fácilmente,
Puede suceder que el diablo retuerza el sentido de los versículos que esgrimiréis dejándoos sin habla aunque mentalmente vuestros argumentos se hallen perfectamente colocados. Pensad que os los ha adivinado con anterioridad. Dios permite que ocurra así para someter vuestro orgullo y haceros humildes. Por tanto, si no deseáis que os ocurra, sed humildes y no confiéis en vuestras fuerzas, sino en la promesa de Cristo en Mateo 10. 19 al 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Es necesario, por tanto, que os arméis con los versículos de las Escrituras cuando os dispongáis a dar una respuesta, pero ved de no hacerlo de forma orgullosa. De otro modo, Dios arrancará el versículo adecuado de vuestra cabeza y de vuestra memoria aunque previamente os hayáis armado con todos ellos. Por tanto, es precisa la reverencia. Preparados de este modo, sabréis defenderos ante reyes y príncipes, e incluso ante el diablo en persona. Solo aseguraos que se trata de la palabra de Dios, no de trivialidades humanas, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. San Pedro ya ha hablado de esto, 2:12. Si nos proponemos someternos al Evangelio, inevitablemente seremos insultados y perseguidos por el mundo y considerados unos revoltosos sin remedio. Por tanto, no hemos de permitir que nada nos perturbe. Debemos temer a Dios y conservar una buena conciencia. Dejemos que el diablo y el mundo rabie y fanfarronee, que nos insulte como guste. Al final serán avergonzados por habernos insultado y difamado. Como San Pedro ha dicho anteriormente, 2:12, cuando llegue el día de la visitación, nos hallará a salvo y con buena conciencia. Consideremos la belleza y la fuerza de estos versículos. Son un consuelo y, al mismo tiempo, estimulan nuestra reverencia. Capítulo 3, versículo 17 al 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No es seguro que los que se hallan camino del cielo gocen de días felices en la tierra, al igual que tampoco está asegurada la felicidad para los que no van hacia el cielo, porque todos los hombres están sujetos a las palabras que Dios dijo a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 3:19, y a la mujer: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Génesis 3:16. Dado, pues, que estamos destinados a la desgracia, cuán necesaria es la cruz para aquellos que desean obtener la vida eterna. Por esta razón San Pedro dice que como Dios así lo desea, es mejor sufrir haciendo lo debido. Los que sufren por haber hecho el mal, la conciencia les remuerde y sufren doblemente. Sin embargo, para los cristianos dicho sufrimiento es solo la mitad de penoso. Sufren externamente pero son consolados internamente. Pero, como ya hizo anteriormente, 1:6, el apóstol establece un límite cuando dice: aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, con el fin de contrarrestar a los que, como los donatistas citados por Agustín, aceptaron al pie de la letra los versículos que hablaban de sufrimientos y se suicidaban arrojándose al mar. Dios no desea que busquemos la desgracia ni que la elijamos como norte de nuestra vida. Hay que vivir confiados en la fe y el amor. Si viene hay que aceptarla, pero si no viene, no hay que buscarla. Por tanto, esas cabezas locas que se castigan y se azotan o se matan intentando de ese modo tomar los cielos al asalto, se equivocan. Pablo también lo prohibió en Colosenses 2:23 cuando cita a los santos que entran en una autoelegida devoción y humildad y en duro trato al cuerpo. Hemos de cuidar el cuerpo de modo que no caiga en la licencia, Romanos 13:14, pero tampoco buscar su destrucción. Cuando alguien nos inflige sufrimiento, sufrimos,
pero no hemos de practicarlo contra nosotros mismos. Este es el significado de las palabras hágase la voluntad de Dios. Es mejor que Dios nos inflija el sufrimiento. Sufrir por hacer el bien constituye una bendición mucho mayor y os hará más felices. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí San Pedro vuelve a presentarnos a Cristo como un ejemplo y siempre refiriéndose a sus sufrimientos, afirma que todos hemos de seguirlo de modo que no sea necesaria una ilustración para cada momento de la vida, dado que el ejemplo de Cristo se nos da en sentido general. El apóstol dice que no importa en qué momento de la vida nos hallemos, debería ser moldeada en su totalidad, de acuerdo a ese ejemplo. Quiere decir, Cristo fue justo. Por serlo, también sufrió por nosotros que somos injustos. Sin embargo, Él no buscó la cruz. Esperó a que se hiciera la voluntad de Dios y tuviera que beber la copa hasta las heces. Este es el modelo que hemos de imitar. El principal motivo de que Pedro cite este ejemplo es su propósito de llegar a una conclusión y aportar una explicación más sobre el sufrimiento de Cristo. Verdaderamente, sin embargo, Pedro está diciendo, Cristo sufrió por nosotros una vez, esto es, cargó con numerosos pecados, pero no lo hizo de modo que tuviera que morir por cada uno de ellos, sino que satisfizo la pena por todos a la vez y, haciéndolo, quitó los pecados de todos los que se le acercan y creen en Él. Se han liberado de la muerte del mismo modo que lo hizo Él, el justo por los injustos, dice el apóstol. Es como si dijéramos, deberíamos sufrir cuanto antes, ya que morimos por el justo, que está limpio de pecado, pero murió por los injustos a causa de nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Estas palabras del apóstol tienen el objetivo de instruirnos en lo que se refiere a la especial naturaleza del sufrimiento de Cristo, que no murió por sí mismo, sino para llevarnos a Dios. Sin embargo, ¿cómo fue posible? ¿O acaso Cristo no se ofreció a sí mismo? Es cierto que se ofreció en la cruz por cada uno de los que creemos en Él. Sin embargo, con este acto, también nos ofrece a nosotros mismos. Así que a todos los que creen en Él, les es necesario sufrir y morir de acuerdo con la carne, tal como ocurrió con Él. De este modo nos lleva a Dios vivos en espíritu pero muertos en la carne, tal como dice San Pedro más adelante. Primera de Pedro 4, 6. Por otra parte, somos un sacrificio con Él, cuando muere, así morimos nosotros en la carne y, del mismo modo que vive en el espíritu, así vivimos nosotros en espíritu, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En las Escrituras se cita con frecuencia la palabra carne, así ocurre con espíritu. Los apóstoles suelen contraponerla una a la otra. Significa, a través de su sufrimiento, a Cristo le fue extraída la vida que es carne y sangre, como le ocurre a cualquier ser humano que viva en la tierra, que también tiene carne y sangre, camina y está de pie, bebe, duerme, está despierto, ve, oye, toca y siente, y, en resumen, hace todo cuanto respecta al cuerpo. Pero esta situación es transitoria, a ella murió Cristo. San Pablo la llama corpus animale, el cuerpo físico, 1 Corintios 15, 44, esto es, la vida igual a la del animal, en la carne, no según la carne, esto es, de acuerdo con las funciones naturales del cuerpo. Fue a esta vida a la que murió, esta fue la vida que cesó en él y que, ahora, ha sido transferida a otra, ha sido hecha viva de acuerdo al espíritu y ha entrado en otra vida espiritual y sobrenatural que abarca su vida entera, siendo ahora carne y alma. Por tanto, ya no tiene un cuerpo físico, sino espiritual. Así es como se expresa Pablo, y así es como lo veremos el último día. La carne y la sangre se convertirán en vida espiritual, de modo que mi cuerpo y vuestros cuerpos vivirán sin alimento ni bebida, no alumbrarán hijos, ni digerirán ni excretarán. Internamente, existiremos según el espíritu y el cuerpo será glorificado y lucirá más brillante que el sol. Habrán cesado la sangre y carne naturales, así como las funciones que llevan a cabo los animales. San Pablo habla del tema en 1 Corintios 15, 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán,
espíritu vivificante, y añade, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Versículo 49. De Adán, nosotros como los animales irracionales, hemos heredado todas las funciones naturales correspondientes a los 5 sentidos. Pero Cristo es carne y sangre espiritual no concordante con los sentidos externos. No duerme y no se despierta. Sin embargo, lo conoce todo y está en todas partes. Así seremos nosotros también. Él es el primer fruto, el principio y el primer nacido a la vida espiritual, como dice San Pablo, 1 Corintios 15, 20, Colosenses 1, 18. Es decir, que fue el primero que se levantó y entró en aquella. Así, ahora Cristo vive según el Espíritu siendo un verdadero hombre con un cuerpo espiritual. Por tanto, lo dicho aquí no se refiere a la diferenciación entre espíritu y sangre, sino que el cuerpo y la carne son espirituales, morando espíritu en el cuerpo y con el cuerpo. Pero aquí San Pedro no se refiere al hecho concreto del Espíritu Santo levantando a Cristo de entre los muertos, sino que habla en general. Así, cuando yo hablo del Espíritu en contraste con la carne, no me refiero al Espíritu Santo, sino a lo que el Espíritu crea interiormente y todo cuanto procede de él. El apóstol continúa. Capítulo 3, versículo 19 al 22. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este es un texto extraño y ciertamente el más oscuro de entre todos los del Nuevo Testamento. Aún no estoy seguro de lo que se propone decir el apóstol. Al principio, da la impresión de que Cristo predicó a los espíritus, es decir, a las almas no creyentes del pasado, en el tiempo en que Noé construía el arca. No solo no lo entiendo, sino que no puedo explicarlo cómo. Por otra parte, tampoco ha podido nadie, pero no me opondré a quien quiera creer que, después de morir en la cruz, Cristo descendió en busca de las almas y les predicó. Ignoro si San Pedro se refería exactamente a esto. También podría entenderse como que una vez que Cristo hubo ascendido a los cielos, descendió en espíritu y procedió a predicar, aunque de tal modo que no pudo hacerlo de forma física, dado que dejó de hablar con la voz corporal y todas sus funciones corporales habían cesado. Por tanto, si es correcto que predicó a los espíritus en su vida espiritual, dicha predicación también ha de ser espiritual, interna de corazón y alma, ya que no precisa utilizar el cuerpo. El texto no dice que descendió al lugar de reposo de las almas y que les predicara cuando murió, dice en el cual, esto es, cuando murió según la carne y pasó a vivir según el espíritu, es decir, cuando se despojó de su existencia carnal y de las funciones corporales naturales y entró en la vida y existencia espirituales de que ahora goza en los cielos. Entonces predicó, pero, una vez asumida su nueva existencia, no descendió nuevamente a los infiernos. Por tanto, hay que entenderlo como que lo realizó después de su resurrección. Fue y predicó. Dado que estas palabras parecen conducirnos a concluir en la realidad de la predicación espiritual, deberemos compartir la opinión según la cual San Pedro habla de lo que Cristo administra a través de su predicación externa al encargar a sus discípulos que predicaran el Evangelio físicamente. Sin embargo, en adición a ella, acude y se halla espiritualmente presente hablando y predicando a los corazones de la gente, del mismo modo que los apóstoles lo hacen de viva voz. Cristo predica a los espíritus cautivos en la prisión del diablo. Así su ir, como la predicación, debería comprenderse en un sentido espiritual. En cuanto a las palabras que siguen,
y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Escogemos interpretarlo de acuerdo con la divina computación del tiempo, es decir, que en la existencia en la cual Cristo es, los que vivieron en el pasado y los que viven hoy día, están igual de presentes ante Él, una regla, además, que abarca a los vivos y a los muertos. En esa vida, el comienzo, el medio y el final es todo simultáneo. Sin embargo, en este mundo es evidente que existe un sistema de medida. Aquí el tiempo es consecutivo, el Padre, el Hijo. Lo explicaremos con una ilustración. Si hay un leño a una cierta distancia de vosotros o si lo miráis desde un extremo, os es imposible examinarlo bien, pero si está cercano o os halláis de pie por encima, podréis observarlo por todos lados y obtendréis un buen conocimiento del mismo. Así, en la tierra, no podemos comprender esta vida porque todo se sucede consecutivamente, paso por paso, hasta la llegada del día final. Pero ante Dios todo tiene lugar en un instante porque para Él 1000 años son un día, tal como dice San Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro 3, 8, Salmos 90, 4. Así para Él, el ser humano es igual que el último que nacerá, lo ve todo simultáneamente, del mismo modo que el ojo ve en un momento dos cosas alejadas una de otra. Por tanto, el significado sería que Cristo ya no predica físicamente, pero está presente en la palabra y con esta predica a los espíritus en sus corazones. Pero no entendamos que esto significa que Él predica de este modo a todos los espíritus. ¿Podría preguntarse a qué espíritus predica? La respuesta sería a los que en otro tiempo desobedecieron. A esta forma de locución se le llama sinécdoque, ex parte totum, el todo por parte, es decir, no a los mismos espíritus, sino a aquellos que son semejantes a los que desobedecieron. Así uno debe mirar desde esta vida a la otra vida. En mi opinión, esta es la mejor interpretación de las palabras de San Pedro. Pero no voy a pelear por ello aunque no pueda creer que Cristo descendió a las almas y les predicó. Las Escrituras no dicen nada al respecto, sino que establecen que el que llega a ese lugar, recibirá lo que haya creído y vivido. Por otra parte, dado que no se sabe a ciencia cierta la condición de los muertos, no podemos aplicarles este versículo. Es cierto, sin embargo, que Cristo está presente y predica a los corazones siempre que un predicador proclame la palabra de Dios. De ahí que podamos aceptar sin peligro esta versión, pero dejemos que a los que les sea revelada otra interpretación, que la sigan. Por tanto podría resumirlo así: Cristo ascendió a los cielos y predicó a los espíritus, es decir, a las almas humanas y entre estas a los no creyentes de los tiempos de Noé. El texto continúa: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Aquí el propósito de San Pedro es introducirnos en las Escrituras a fin de que nos sintamos inclinados a su estudio. Mediante este atractivo procedimiento, menciona el arca de Noé como una analogía. También San Pablo la utiliza cuando habla de los 2 hijos y de las 2 esposas de Abraham en Gálatas 4, 22. En Juan 3, 14 también lo hace Cristo cuando cita que Moisés levantó la serpiente del desierto. Son analogías no solo comprensibles, sino atrayentes. Por ello las usa San Pedro para, a través de ellas, expresar brevemente lo que es la fe. También, el apóstol se propone decirnos que lo que ocurrió en tiempos de Noé cuando construyó el arca, también puede ocurrir hoy día. Del mismo modo que él junto con otros 7 fue salvado en el arca de las aguas, también vosotros sois salvados por el bautismo. El agua ahogó todo lo viviente. Así el bautismo ahoga todo cuanto es carnal y natural y torna al hombre en espiritual. Embarcamos en el arca que representa a Jesucristo, o a la iglesia cristiana, o al evangelio que Cristo predica, o al cuerpo de Cristo al cual nos unimos por la fe, y somos salvos como lo fue Noé en el arca. Como veis, la analogía resume lo que son la fe y la cruz, la vida y la muerte. Donde haya gente partidaria de Cristo, habrá una iglesia cristiana. Todo cuanto procede de Adán es diabólico y se ahoga. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne,
sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Vosotros no sois salvos lavando la suciedad del cuerpo para limpiarlo como hacían los judíos. Dicha limpieza ha dejado de tener valor. Lo que debe haber es la alianza de una buena conciencia hacia Dios, es decir, debéis sentir en vuestro interior una conciencia buena y alegre, unida a Dios y que pueda afirmar, Él me dio su promesa, Él la mantendrá porque Él no puede mentir. Cuando os unís con esta firmeza a su palabra de este modo, entonces debéis ser salvos. Ahora la alianza es la fe que nos salva. Ninguna obra externa puede lograrlo, por la resurrección de Jesucristo. San Pedro añade estas palabras con el objetivo de explicar la fe basada en la muerte de Cristo, su descenso a los infiernos y su resurrección de entre los muertos. Si hubiera permanecido muerto, no habría habido salvación para nosotros, porque se levantó de entre los muertos, se sienta a la diestra de Dios Padre y se nos ha proclamado a fin de que podamos creer en Él. Tenemos una alianza con Dios y una segura promesa. Con ello nos salvamos como Noé lo fue en el arca. Así San Pedro convierte el arca en una figura completamente espiritual en la que no se halla ni carne ni sangre, solo una buena conciencia que se eleva hacia Dios, esto es, la fe, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sometidos los ángeles, autoridades y potestades. El apóstol sigue diciendo todo esto con el fin de fortalecer nuestra fe. Cristo tuvo que ascender a los cielos y ser el Señor de todo y de todas las criaturas, a fin de conducirnos también a nosotros al paraíso y hacernos señores. Nos consuela saber que todo poder en los cielos y en la tierra, incluso la muerte y el mal, han de servirnos y ayudarnos, como todo sirve a Jesucristo y yace a sus pies. Este es el tercer capítulo. Sigue el cuarto.